vamos a ver los aspectos económicos de la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX. Porque lo que hablemos de economía va a estar vigente aproximadamente hasta la crisis de 1929, ¿no? Este modelo al cual les vamos a llamar modelo de especialización productiva, ¿m? Va a estar vigente así a full, porque después vamos a ver que hay distintas épocas en que se va a seguir prolongando, pero fuertemente es el modelo económico vigente hasta la crisis de 1929, que es la primera crisis que pone seriamente en cuestión a este modelo. Bueno, bien. Entonces, vimos la clase pasada todos los factores políticos, vimos también cómo es el liberalismo, la ideología madre, ¿m? Que sustenta estas transformaciones, y lo vamos a ver también en el plano económico. Bueno, en este momento el centro del liberalismo es Gran Bretaña, aunque ya en Gran Bretaña se van produciendo algunas modificaciones, pero sigue siendo aún considerado que el centro del liberalismo. Y también es el centro financiero mundial. Y también sigue siendo el centro industrial. Acuérdense que Gran Bretaña, Inglaterra, lideró la primera revolución industrial, y ya en este momento estamos en épocas de segunda revolución industrial. Sin embargo, Inglaterra sigue teniendo un papel preponderante en relación a América Latina, en las vinculaciones financieras y también en las vinculaciones, esto lo vamos a ver como es matizado en realidad en las vinculaciones con los mercados de los países latinoamericanos. Bueno, entonces tenemos acá una serie de factores externos que tenemos que tener en cuenta para ver de qué manera América Latina en la segunda mitad del siglo XIX se incorpora a un mercado mundial. A ver, y esto lo tenemos que entender, ¿cómo es esto? ¿Por qué es una novedad esta incorporación de los países latinoamericanos al mercado mundial? Es una novedad en tanto en la situación colonial, durante el periodo colonial, estaba vigente un régimen que era el del monopolio comercial. ¿Qué quería decir el monopolio comercial? Que cada colonia debía comerciar con sus metrópolis, o bien a través de sus metrópolis. Ese era el monopolio comercial. Aunque este monopolio comercial podía ser transgredido, cosa que de hecho era, y especialmente era transgredido en el caso de las colonias de España, era transgredido a través de múltiples formas de contrabando, de comercio irregular con Gran Bretaña, pero también habían periodos de excepciones que habían aprovechado las diferentes potencias europeas para aprovechar de unos mercados que España cada vez controlaba menos. Habían periodos de excepciones legales y además existía también estas excepciones ilegales, el contrabando, ¿no? Bueno, esto durante el periodo de colonia. Después tenemos todo el largo trecho que vimos la clase pasada de guerras de la independencia, que podemos decir que terminan alrededor de 1824-25. Después tenemos las guerras intestinas o guerras civiles. En todo esto, las vinculaciones con los mercados se dan en forma aleatoria. Digamos, se hace en la medida que se puede, como se puede, con los recursos que había. Recién en la segunda mitad del siglo XIX, los estados latinoamericanos están en condiciones de pensar y planificar la forma en que iban a vincularse con los mercados extranjeros.
especialmente con el mercado europeo, que era el proveedor de productos industriales. Hay que pensar también que hasta ese momento los países latinoamericanos habían tenido siempre, en relación a España, en relación a la metrópoli, un rol proveedor de metales preciosos, del oro y la plata, que era lo que más había interesado a España, aunque después también ya en el siglo XVIII comienza a haber un fomento a ciertas producciones de materias primas básicas que requerían los mercados europeos. Bueno, acá no solamente está, lo que yo les marco acá, no solamente es Gran Bretaña, ya quien está a la punta de la producción industrial, sino que se incorporó Francia, se incorporó Alemania, más tarde se van a incorporar los Estados Unidos de América. Ahora, acá también está dominando el liberalismo en cuanto pensamiento de lo que hace a las actividades humanas, a las actividades económicas humanas. Y este mismo principio que yo les había marcado, que rige en el plano político y en el plano individual, el principio de libertad, también va a regir en el plano económico. Porque hay un convencimiento de que hay normas que son naturales, que son normas que no son vinculables a los seres humanos, sino que existen de por sí, por naturaleza, que reglan las cuestiones básicas, ¿no? Que reglan, hay normas que reglan la economía, normas que van más allá de la voluntad de los hombres, que reglan la economía. Por ejemplo, una de estas normas o principios, ¿no?, tiene que ver con la oferta y la demanda, ¿no? Y que van a ser anunciada como ley de oferta y demanda. Digamos, cuando hay superproducción de un producto, es mayor, es probable que sea mayor la oferta de ese producto que la demanda de ese producto. Por lo tanto, el precio de ese producto va a ser bajo. Cuando el producto escasea, y eso lo sabemos todos cuando vamos al mercado, ahora hay pimiento colorado en todos lados, el pimiento está barato, ¿no es cierto? Después hay épocas donde no tenemos pimiento colorado, el precio del pimiento sube. Bueno, ese era uno de los principios básicos, digamos, ley de oferta y demanda, o muchos otros de los cuales se considera que si el Estado interviene, como se hacía durante el antiguo régimen, donde el Estado intervenía reglando la producción, reglando el intercambio, se alteran esas normas naturales, esas normas básicas, y lo único que se hace es entorpecer el desarrollo de la economía. Por eso es que los liberales propugnan la no intervención del Estado en las cuestiones económicas. No intervención reglando mercados, no intervención reglando precios, no intervención reglando salarios. En definitiva, la no intervención del Estado en los asuntos económicos que se dejaban en manos de los propios protagonistas, industriales, comerciantes, intermediarios, etc. Entonces, este es uno de los principios básicos según los cuales se van a enunciar estas nuevas formas de vincularse con los mercados. Y después tenemos otra cuestión que también se transforma en un principio y hasta se llega a enunciar ya doctrinariamente, que es lo que se denominó la ley de ventajas diferenciales. Esto también tiene que ver con esta concepción de que hay cuestiones que están dadas por el desarrollo, el desenvolvimiento de la naturaleza. Digamos, hay países donde la naturaleza ha provisto
de las condiciones, ¿no? De las condiciones naturales para el desarrollo de la ganadería, o regiones, ¿no? Donde es factible el desarrollo de la ganadería, por ejemplo, la región pampeana en Argentina, u otras regiones donde el clima es favorable para el desarrollo de productos tropicales, por ejemplo, del plátano o la banana, o bien la naturaleza ha munido al suelo de ricos recursos minerales, como en Bolivia, la plata, el estaño. Entonces los países que tienen esas condiciones deben aprovecharlas e insertarse en los mercados con esos productos. Es decir, hay ventajas diferenciales, esas ventajas diferenciales están dadas por las condiciones naturales que permiten a los países insertarse en los mercados vendiendo esos productos. Porque además hay otros países que ya han desarrollado producción industrial. Entonces, el mercado va a ser el lugar donde se va a producir ese intercambio entre la producción industrial de los países que van a la cabeza ya del sistema fabril, y esos otros donde aún no se ha desarrollado el sistema fabril, pero que tienen las ventajas de producir lo que el sistema fabril necesita como materia prima. Entonces, en definitiva, en un razonamiento simplificado, esta sería la ley de las ventajas diferenciales. ¿Y dónde se produce ese intercambio? A nivel internacional. Hay un mercado internacional. Entonces, esto va a sustentar lo que se llama la división internacional del trabajo. Quiere decir que cada país se especializará en lo que sus condiciones naturales o su desarrollo histórico le ha permitido. Bueno, esto es fundamental para entender cómo planifica la economía, cómo planifica, cuáles son los proyectos políticos de estos estados nacionales, de estos nuevos estados nacionales en la segunda mitad del siglo XIX. Van a hacer una especialización productiva en productos, valga la redundancia, en una producción primaria, ya sea agropecuaria o minera. Bien, podemos pasar. ¿Por qué? Un poco lo que estaba comentando al principio. ¿Por qué en realidad estos planes corresponden ya a la segunda mitad del siglo XIX? Por lo que yo les decía, toda la primera mitad del siglo XIX estuvo insumida en otras cuestiones que eran las más importantes, las cuestiones bélicas, la organización de los estados nacionales, es decir, que es en realidad la segunda mitad la que ya permite, así como permite pensar la organización del Estado, las constituciones, los códigos, las leyes, también permite pensar proyectos proyectos económicos que van a estar en concordancia con un pensamiento dominante en la época, ¿no? Que por ahora es todavía el liberalismo. Sí. Bueno, entonces vamos a ver cómo se especializa cada uno de las regiones o los países latinoamericanos en su producción. Tenemos algunos países que siguen con la especialización que había sido la especialización colonial en metales preciosos, el oro y la plata. ¿Quiénes son? Bolivia, ya habíamos nombrado, sobre todo con la plata, México y Perú. Hay oro en la región de Colombia y también en Perú.
Pero dentro de esta especialización productiva en minería, hay el boom de los nuevos metales. Hablo del boom porque es lo más común en la época. Tenemos boom productivos. Estos boom productivos tienen que ver con una demanda del mercado europeo, especialmente europeo, después va a ser también norteamericano, de determinados productos que exige la industria, que exige el desarrollo industrial. Por ejemplo, el cobre. El cobre es uno de los productos necesarios para la industria electrónica. Entonces, los países productores de cobre tienen un importante ingreso económico en la época porque el cobre pasa a ser un metal muy requerido. Lo mismo pasa con el estaño. Pasa también con el nitrato. El nitrato en realidad es el salitre. El salitre, que era utilizado como fertilizante, genera también un boom en Perú, especialmente en Perú, pero en las costas chilenas también, el boom del salitre. Y esto lleva al desarrollo de toda la región costera, lo que es Iquique, Arica, toda la región de Tarapacá, que es productora de salitre, y productora también de guano, igual que el sur de Perú y las islas peruanas. Esto genera un polo de desarrollo en esa región que se visibiliza a través de ciertas materializaciones. Por ejemplo, yo me acuerdo que me llamaba la atención cuando fui a Arica. En Arica hay una iglesia que fue construida y diseñada por Eiffel, el mismo que diseñó la Torre de París, el emblema de París, ¿no? Y bueno, ¿y cómo llevaron esa iglesia? La llevaron, está hecha de hierro, que es el metal moderno, digamos, de la época, y están hechas de planchas de hierro desarmadas que llegaron en barco y se armaron en Arica, igual que la aduana de Arica también diseñada por Eiffel. Esas cosas que nos están hablando de que en ese momento, en esa región, entró mucho dinero, que era una región rica. Ahora, ¿qué pasa con estos boom productivos? Están en absoluta dependencia con el mercado consumidor. Y muchas veces ocurre que son suplantados por otros productos. Y muchas veces esos otros productos son productos sintéticos. Cuando la industria de los países centrales fabrica fertilizantes sintéticos, deja de ver la demanda que existía sobre el salitre, sobre el guano, y esto lleva a ¡pum!, la decadencia, ¿no?, de aquellos sectores que habían despuntado en determinado momento. Entonces, este tipo de esquema genera en realidad un desarrollo muy dependiente de los mercados consumidores. Cuando durante la crisis del 29, antes ya se vienen haciendo críticas, pero las críticas más fuertes son con la crisis del 29, uno de los factores que se marca criticando a este sistema es la gran dependencia que genera respecto de los mercados externos y del consumo y las necesidades de los países centrales, ¿no? Bueno, este es uno de los casos de la especialización productiva a través de la minería. Tenemos el otro. Bueno, de la producción agropecuaria, es decir, cultivos y ganado. Entonces, tenemos acá una clasificación de países que están especializados en cultivos de clima templado y otros que están especializados en cultivos de clima tropical. Los de clima templado, tenemos el caso de Argentina.
en la región pampeana, pero también en la patagónica, se empiezan a criar, primero hacia la década de 1840, ovejas, el ovino. El ovino, ¿por qué las ovejas? Porque brindan la lana necesaria que está requiriendo la fábrica textil inglesa. Entonces, la lana argentina va a las fábricas textiles inglesas. Después empieza a utilizarse también la carne ovina, pero se desarrolla a la vez la ganadería del vacuno. Esto lleva a una especialización, a una mejora, mestizaje, tanto en las ovejas como en el ganado vacuno. Esto lleva a ya no se trata del vacuno que se cría solo en el campo, pastando libremente, sino que ya se forman las granjas, las cabañas de cría, de mejora, y las carnes se exportan. En un primer momento se exporta ganado en pie, mandan las vacas vivas en el barco. También se había exportado la carne a través de salazones, ¿no? Tipo charqui, carne salada, seca. Eso había sido de gran demanda en los centros esclavistas, en la medida que era alimento de los esclavos. Después esta carne salada fue sustituida por la carne congelada cuando aparecen los frigoríficos, ¿no? Entonces acá hay también asociado a esto la aparición de fábricas vinculadas a la transformación, a la primera transformación de productos primarios. Y después de la carne congelada, hay otra técnica que es la de la carne enfriada, que es superior, que es más o menos así burdamente la diferencia entre un congelador y un freezer, ¿no? Lo que era tener una carne en el congelador y lo que es tener una carne en el freezer, ¿no? Como conserva mucho más su calidad. Bueno, todo esto son especializaciones de los frigoríficos. También la innovación, todo esto va acompañado por innovaciones técnicas, porque el barco frigorífico también es lo que permite poder exportar las carnes a Europa en esas condiciones. Pero además de carnes, hay desarrollo de cultivos de cereales. Hay un desarrollo de agricultura, y esto se da no solamente lo mismo que la ganadería, no solamente en Argentina, en la región pampeana, especialmente en la región pampeana, lo cual abarca sur de Córdoba, sur de Santa Fe, toda la provincia de Buenos Aires, parte de La Pampa, algunas regiones de la Patagonia para el ganado ovino, pero también el sur de Brasil, el sur gaucho de Brasil, tiene una economía similar, algunas regiones centrales de Chile, Uruguay, algunas regiones de Venezuela también tienen un desarrollo ganadero, los llanos venezolanos tienen un desarrollo ganadero importante, algunas regiones del norte de México también tienen un desarrollo ganadero importante. Bueno, ahora, el cereal, Argentina va a ser así quien va a ir a la cabeza de la producción cerealera en América Latina. Y esto tiene también mucho que ver con el fomento de la inmigración y la llegada de pobladores que venían con una tradición europea, campesinos, con una tradición de cultivo, ¿no? Y esto también ayudó a desarrollar toda la producción cerealera. Trigo, maíz, cebada, centeno. Ahora vamos a ver exactamente eso. Bueno, esto entonces en los países de clima templado. Pero por otro lado tenemos una especialización agropecuaria en los países de clima tropical. Bueno, ahí tenemos, no sé si ustedes escucharon alguna vez la frase, es un país bananero. ¿No? Bueno, es un país bananero.
diciendo, a ver, que es un país totalmente dependiente, en este caso de los Estados Unidos, ¿no? Cuando se dice, es un país bananero, no solamente dependiente económicamente, sino de grandes influencias políticas, ¿no? De los Estados Unidos, con lo que podríamos llamar gobiernos títeres, ¿no? Entonces, tiene un sentido peyorativo esto, ¿no? De decir es un país bananero. ¿Y por qué viene esto de un país bananero? Porque hay toda una región que es América Central, los países de América Central, que se especializaron en el cultivo de frutas tropicales, especialmente del plátano. Y ahí hay una compañía estadounidense famosísima, la United Fruit Company, que es la que tiene el dominio de grandes extensiones territoriales y la producción de plátano, que es como un producto de moda, porque es una fruta medio golosina, digamos, en el mercado, en el consumo, en los gustos de la época. Hay mucho acá también de moda de los consumos de la época. Por ejemplo, el chocolate, ¿no? El cacao, el café en los países europeos se transforma en un producto deseable, de moda, ¿no? En consumo del cacao, de tomar, ¿no? Una taza de chocolate, una taza de café. Bueno, ¿quiénes están produciendo café? Está produciendo en ese momento Colombia, que ya conocemos, que sigue siendo un especializado en café. Brasil también lo es, pero sabemos mucho menos que América Central tiene como uno de los cultivos dominantes, o es el café o es el plátano. Ya vamos a verlo en América Central, después está dividida. Las tierras altas de América Central, consumo, producción cafetalera. Las tierras bajas costeras, plátano. Mientras el plátano está en manos de la United Fruit Company, la producción cafetalera está en manos de la élite local. Eso en América Central. Ecuador también es un productor de café y es un productor de cacao. En general, estos mismos países que producen café también producen cacao, que no está puesto ahí. Azúcar es el otro producto de exportación. Hay dos tipos de azúcares que se consumen en Europa, el azúcar de caña y el azúcar de remolacha. El azúcar de remolacha lo producen algunos países europeos, mientras que la producción de azúcar de caña es especialmente americana. ¿Quiénes producen azúcar de caña? Cuba, Puerto Rico, las islas del Caribe, pero también Brasil, que ha tenido una gran producción de azúcar en su periodo colonial, ya no tanto en el siglo XIX. También Perú, y ahí no figura, pero también produce azúcar México. Todo el sur mexicano es azucarero. Y después el otro gran boom que hubo fue el del caucho. El caucho es la goma sintética. El caucho produjo una enorme explotación en la zona amazónica. No solamente de Brasil, también de Bolivia. La explotación en los siringueros, llamados los siringueros o los caucheros. Y esto fue asociado con el avance sobre tierras indígenas y en la sobreexplotación de los pueblos indígenas cercanos a las regiones caucheras, y también en una gran riqueza una gran riqueza que queda en manos de los productores y no de las regiones productivas, ¿no? Pero sí hay símbolos, como yo les decía esto de la iglesia de Eiffel, ¿no? La gran ópera, por ejemplo, en la Amazonía, en Iquitos, ¿no? Estas cosas de medio de la selva, una lujosa edificación que tiene que ver justamente con estos fenómenos, ¿no? El boom del caucho se acaba cuando se inventa la
la goma sintética, el caucho sintético, con el que se hacen hoy las gomas. Y el caucho tuvo que ver mucho con el desarrollo de la industria automotriz, porque era el material para las gomas de los autos. Bueno. Bueno, en ese mapa en realidad no se ve mucho, están marcadas las regiones según el tipo de especialización, pero la verdad que se ve muy poco, así que lo podemos pasar. Después cuando ustedes lo miren en detalles en sus casas, fíjense por qué están marcadas las especializaciones. Esto lo traigo yo porque está tomado del artículo de Bulmer Thomas, que está indicado, el texto está indicado en la bibliografía, y me parece interesante para que ustedes vean las tasas de concentración de artículos de exportación. Hacia 1913, en esa época ya están empezando a flexibilizarse un poco las condiciones de monoproducción, ¿no? Pero sin embargo, miren ustedes, tenemos, en la primera columna está el país, después tenemos el primer producto, es decir, el producto de mayor volumen de exportación, el porcentaje que ocupa la exportación de ese producto, y después el segundo producto y lo mismo, el porcentaje y el total, ¿no? Bueno, vamos a ver los casos que tienen hay un mayor monocultivo o monoproducción. Fíjense Guatemala, no sé si lo llegan a ver acá, Guatemala. Fíjense que el 84, casi 85% de la producción guatemalteca es de café. Entonces, a ver, acá es donde nosotros tenemos que pensar lo siguiente. ¿Qué pasa cuando decae la demanda de café? ¿No? Es decir, a ver, ¿qué pasa en ese país, ¿no? Que está basando su riqueza en la producción cafetalera y no tiene prácticamente nada más, porque a ver qué tiene después, plátano. Pero un 85% de la producción es café. Entonces, ¿qué ocurre? Crisis de 1930 mata la producción cafetalera, es terrible, y en estos países el shock que implica eso, el golpe que implica eso es tremendo, porque más caen los precios del café, prácticamente no hay demanda, se empieza a utilizar el café como combustible, se empieza a quemar el café, utilizar el café como combustible. Este tipo entonces de esquemas son de riesgo, digamos, que puede momentáneamente trajo riqueza, pero a la larga produjo economías muy débiles, ¿no? Bueno, otro de gran concentración, a ver si miramos ahí. Bueno, miren Bolivia. El 72% de la producción boliviana es estaño. Ahí también tenemos otra, y le sigue la plata, totalmente asociada, ¿no? Bueno, Costa Rica, miren, el plátano también, Cuba, el azúcar, el 72% de las exportaciones de Cuba son de azúcar. Miremos qué pasa con Argentina. Fíjense que Argentina, a pesar de tener una fuerte concentración en una producción agropecuaria, tiene una cierta diversidad en cuáles son esos productos. Entonces tenemos que el primero es el maíz, fíjense, en 1913 la primera exportación es de maíz y la segunda es de trigo, bueno, muy cercanos, ¿no? Pero después tenemos ganado, tenemos avena, tenemos cebada, tenemos centeno, digamos como que hay un abanico más amplio. Lo mismo pasa si ustedes miran a ver dónde está Perú. Perú también tiene una diversidad importante. Perú, el primer producto es el cobre, después sigue el azúcar, pero tiene a la vez también lanas, tiene a la vez nitrato, tiene a la vez azúcar, les dije, plata, tiene cobre. Bueno,
México también tiene dentro de todo bastante diversidad. Las primeras producciones, plata, cobre, pero también tiene ganado, también tiene azúcar. Bueno, ahí como para que ustedes vean cómo la situación de cada país, hay algunos donde hay una producción mucho más marcada y en otros donde hay una mayor diversificación. Eso les permite jugar de distintas formas en los mercados, ¿no? Dentro de las economías más exitosas de la época son las del clima templado. El caso de Argentina. Argentina es de los modelos más exitosos en el largo periodo dentro de este esquema de división internacional del trabajo, ¿no? También lo pasa con Uruguay, pasa con Chile, y mucho más estable que lo que es la América del Sur tropical, aunque el desarrollo de los Estados Unidos de América ya en el siglo XX y la gran demanda genera un boom en los países de América Central y del Caribe, ¿no? Que son los más vinculados al mercado europeo. La próxima, fíjense ustedes cuáles son los mercados principales, acá lo vamos a ver. Miren ya hacia 1913, ya comienzos del siglo XX. Fíjense quiénes son los principales mercados en cada uno de los países. Bueno, ¿hacia dónde van los productos exportados? Es decir, ¿quiénes están importando? Bueno, fíjense Estados Unidos. ¿Dónde es importante? ¿Dónde está consumiendo Estados Unidos la mitad o más de la mitad de las exportaciones latinoamericanas? En Costa Rica, en Cuba, en Guatemala, en Haití, en Honduras, en México, en Nicaragua, en Panamá, en Puerto Rico, en la República Dominicana. Estamos más o menos ubicándonos las zonas donde la vinculación con los mercados estadounidenses es más grande. ¿Dónde es el Reino Unido, es decir, Gran Bretaña, el que sigue siendo el mayor comprador? Fíjense. Argentina y Chile. Argentina y Chile son los países de mayor vinculación con el Reino Unido todavía. Bueno, le sigue Ecuador. Tenemos que Paraguay es importante, también lo es en cierta forma en Perú, y acá Uruguay, Venezuela, ¿no? Estos son los en promedios en América Latina, ¿no? En esta época estamos ya pronto a lo que se denomina sustitución de metrópoli o cambio de metrópoli económica que se produce con la Primera Guerra Mundial. Ya con la Primera Guerra Mundial definitivamente Gran Bretaña pasa a ser sustituida como metrópoli económica por los Estados Unidos de América. Pero como ven, según estas cifras, ya en el 13, ¿no? Este fenómeno ya está en preparativos. Bueno, ahora, para generar esta especialización productiva, los países tienen que modernizarse. Tienen que generar una serie de cambios, porque por más que vayan a desarrollar los productos cuya naturaleza les está favoreciendo, más allá de eso, más allá de contar con las condiciones naturales para criar ganado o para plantar café, hacen falta otros factores que es necesario desarrollar. Entonces, vamos a ver entre los factores de producción, capitales, tierras y mano de obra. Son los tres aspectos fundamentales en los cuales hay que hacer una serie de modificaciones para que esta incorporación sea exitosa. Además, ustedes piensen ya que ya esta incorporación se está dando en un mercado capitalista, en un mercado que ya es plenamente capitalista. Y los países latinoamericanos están
asomándose al sistema capitalista. Entonces hay una serie de cambios que deben producir para realmente tener una inserción exitosa en ese sistema. Bueno. El primero es el capital. ¿Qué pasa? Con las guerras de independencia, los capitales han huido, se han destruido. Lo mismo ocurre con la continuación de las guerras civiles. El capital extranjero no invierte en regiones que les resultan sumamente inseguras, con continuos cambios de gobiernos, enfrentamientos internos. Entonces, no hay capitales para montar emprendimientos modernos. Pero ni siquiera hay capitales suficientes para poder sostener una estructura burocrática del Estado. El Estado moderno exige una estructura burocrática que genera gastos. No solamente en los edificios, ustedes piensen, los edificios, las casas de gobierno, piensen en la casa de gobierno de acá de Jujuy, pensemos la Casa Rosada, es decir, son estructuras importantes, son edificaciones importantes que hay que hacer. Hay que crear los ministerios. Alguna vez que vayan a Buenos Aires, deténganse a mirar los edificios de los ministerios, de los ministerios creados en esta época. Son enormes edificios. Pero además no solo eso, hay que pagarle al personal. Ahora hay personal del Estado que debe ser pagado. Todo eso genera el gasto del Estado, el gasto burocrático del Estado. Genera necesidades financieras que no son en este momento satisfechas, ¿no? O que no se pueden satisfacer con los ingresos del Estado, porque ¿cuáles son los ingresos que tienen estos nuevos estados? Sobre todo los impuestos aduaneros. No sé si ustedes recuerdan la época de las luchas civiles, cuando uno de los motivos de disputa son los ingresos aduaneros y los ingresos por el puerto de Buenos Aires, que es uno de los motivos de disputa entre unitarios y federales. ¿Por qué? Porque es uno de los recursos económicos más importantes del Estado, los ingresos de exportación e importación. Bueno, ahora, esto lleva a empezar una política que es la de créditos, a la de pedir préstamos, digamos, estas nuevas necesidades financieras, estas nuevas necesidades de los tesoros de los países latinoamericanos, se cubren en una parte muy pequeña con los ingresos fiscales del Estado y en otra parte con créditos que dan sobre todo la metrópoli económica es todavía y financiera es Gran Bretaña, los grandes bancos son ingleses todavía, es decir, que créditos que provienen, pero no solamente de la banca inglesa, sino también francesa, también alemana, estadounidense entra más tarde. Pero además también hay inversiones directas, además de los créditos que dan las instituciones financieras europeas, que sirven para invertir, para mantener el Estado, para hacer las grandes obras públicas, o bien para el desarrollo de emprendimientos privados. Hay también inversiones directas. Estas inversiones directas no son todavía en el sector productivo. En general, el capital inglés se invierte en transportes, sí se invierte en transportes. Por ejemplo, ferrocarriles. Nuestros ferrocarriles, en el caso de México, los ferrocarriles son de inversiones norteamericanas, en el norte. Acá son inversiones inglesas. Después, en algo muy importante que surge a la par de todas estas innovaciones, que son las compañías de seguros.
Eso es importantísimo, las compañías de seguros. Compañías de seguros navieras, compañías de seguros cerealeras. Esto va junto con el desarrollo de las instituciones del capitalismo. Y muchas de estas compañías de seguros son de capitales extranjeros. Pero también intervienen en la banca, en las instituciones financieras. Son capitales extranjeros y en su gran mayoría ingleses. Hay algunas inversiones en el desarrollo productivo, por ejemplo, frigoríficos. En Argentina los frigoríficos, el primero fue de capitales argentinos y luego tenemos frigoríficos de capitales ingleses y frigoríficos de capitales estadounidenses. Bueno, este es entonces una de las primeras reformas en torno a los capitales, la necesidad de captar capitales para estas modernizaciones. Bueno, la otra, la tierra. A ver, pasemos a un poquito más, después vamos a volver a la tierra. Pasemos, porque esto es lo más largo. Pasemos un poquito más. Más. Ahí está, trabajo, mano de obra. Bueno, respecto a la mano de obra. Piense que prácticamente hasta mediados de siglo tenemos esclavos, ¿no? Cada vez menos, pero la esclavitud, la abolición de la esclavitud, la abolición final, porque hay distintas etapas. Hay una etapa de libertad de vientre, es decir, de abolición de los hijos de esclavos. Hay otra etapa de abolición de trata, se está suprimiendo el comercio de esclavos. Y hay una etapa final que es la libertad de los esclavos existentes, ¿no? Bueno, este es un principio básico también del liberalismo. La mano de obra debe ser libre y asalariada. Es otro de los principios básicos. ¿Esto de qué? Los hombres nacen y permanecen libres e iguales ante la ley. Esto mismo se traslada, ¿no?, cuando lo pensamos en mano de obra. La mano de obra debe ser libre y debe ser asalariada. Es decir, que se le debe pagar por su trabajo. Debe percibir un salario por su trabajo. Y esto tiene otro fundamento. ¿Por qué? Porque no solamente los trabajadores van a ser productores, sino que van a ser consumidores. Entonces, ese salario les tiene que permitir ser consumidores y activar el mercado interno. Teóricamente, porque hay muchas cuestiones del liberalismo donde la teoría es alterada en más o menos grados por la práctica. Teóricamente, el Estado no debería intervenir regulando la oferta y la demanda de mano de obra. Se considera que la mano de obra es una mercancía, igual que otro producto. La mano de obra es una mercancía. Y por lo tanto se rige, igual que cualquier otra mercancía, por la ley de la oferta y la demanda. Si hay poca mano de obra, el salario va a ser alto. Si hay una abundancia de mano de obra, el salario va a ser bajo. Se supone que el Estado no debe intervenir, según los preceptos liberales, el Estado no debería intervenir regulando salarios, ni regulando oferta de mano de obra, ni regulando demanda de mano de obra. Pero ¿qué es lo que ocurre en los países latinoamericanos? Una gran proporción de la potencial mano de obra estaba aún bajo un régimen muy diferente, bajo un régimen según el cual el trabajo no era asalariado,
o el salario era un componente mínimo de las formas de retribución del trabajador. El trabajador recibía como compensación un pedazo de tierra en el cual vivir, que no iba a ser de su propiedad, sino que era dentro de la propiedad del terrateniente, donde él podía instalar su casa y su familia, criar algo de ganado, cultivar la tierra a cambio de su trabajo y del pago de determinadas rentas al terrateniente. Pero eso creaba unos vínculos según los cuales ese trabajador no era libre de ir a vender su mano de obra a otra parte, sino que se llamaba en algunos lugares peones acasillados, el peón rural, estaba bajo la dependencia de un patrón y no tenía libertad y movilidad para desplazarse de un lado a otro. Entonces, lo que los estados comienzan a hacer, los gobiernos comienzan a hacer, es dictar leyes para romper esos vínculos y también para forzar a aquellos que hubiesen salido de la situación o hubiesen huido de una hacienda, de una finca, a incorporarse como trabajadores en alguna otra. Estas son las leyes de vagos, lo que se llama leyes de vagos o de vagancia, y papeletas de conchavo. Es decir, que no se admitía que un bracero o alguien que no tuviese propiedad o que no pudiese demostrar medios de subsistencia que no fuese su trabajo, anduviera sin empleo, sin empleador. Esas eran las leyes de Conchavo que obligaban a estas personas a aportar un papel en el cual decía que eran peones de fulanito de tal. Si no tenían ese papel, podían ser penados con o bien servicios en la frontera, en los fuertes de frontera con el indígena, o bien forzados a el trabajo en uno u otro lugar. De esa forma los gobiernos intervienen, y esto es en general en la gran mayoría de los países latinoamericanos, intervienen en esta formación de un mercado de trabajo que se supone que en algún momento iba a ser libre y iba a ser asalariado. Ese proceso de formación de un mercado de trabajo libre y asalariado llevó en América Latina hasta mediados del siglo XX. Hay algunos países donde esto realmente se produce recién a mediados del siglo XX. Mientras tanto, y ustedes lo van a leer ahora cuando vean Vialet Macé, creo que está reflejado ahí, ¿no? La forma de pago del salario, las condiciones de trabajo. Es el trabajo práctico número 2, el primer estudio que se hace en Argentina sobre la situación de la clase obrera en Argentina, que es el informe de Vialet Macé, donde justamente van a ver ese estudio y la narración que hace Vialet Macé de las condiciones de trabajo en Argentina, ¿no? Bueno, hay otra cuestión más también que aseguraría una oferta de mano de obra mayor, que era la inmigración. Esa política de atraer inmigrantes fue una política diferencial en América Latina. Hubieron los países del Cono Sur, como es el caso de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, fomentan y reciben fundamentalmente una inmigración europea, sobre todo europea mediterránea, pero llegan de distintas partes de Europa. Esto lo van a ver ya en una clase especial con el profesor Salinas, también lo de la inmigración. Hay otros países como por ejemplo Cuba. Cuba tiene un gran problema respecto de su mano de obra una vez que se produce la abolición de la esclavitud, porque tiene que reemplazar a una enorme masa de trabajadores esclavos por nuevos trabajadores. Entre ellos fomenta Cuba para reemplazarlos la inmigración china.
los llamados culi, chinos, que llegan, en realidad son campesinos que llegan endeudados y que llegan a trabajar en condiciones semiserviles. Por eso les digo yo que una cosa es lo que este, se adopta como teoría del liberalismo, ¿no? Y otra cosa es lo que en la práctica se termina haciendo, ¿no? Esta inmigración china no solamente llega a Cuba, también llega a la región del Istmo de América Central, trabajan en la apertura del Canal de Panamá, llegan también a las costas peruanas para trabajar en la producción azucarera. Eh, Hay otro tipo de desplazamientos, además de los chinos, por ejemplo, Brasil, toda la región de cafetalera y azucarera de Brasil que utilizaba, que también se sirvió de mano de obra esclava, trae, por ejemplo, portugueses, familias portuguesas, pero también japoneses, ¿no? Todos estos van llegando en las colonias en distintas situaciones. Algunas, como el caso de los chinos, realmente endeudados en situación semiservil, y en otros con mayores libertades, ¿no? Bueno, esto lo van a ver ya en una clase especial directamente. Y bueno, les decía las leyes coercitivas, como era lo que yo les contaba, las leyes de vagancia, las leyes de conchavo. Y bueno, la tendencia y el propósito de que en algún momento los trabajadores, tanto los urbanos como los rurales, se conviertan en trabajadores asalariados, plenamente asalariados. Esta situación se da mucho antes entre los trabajadores urbanos, de los talleres, de gráficas, de los servicios, del ferrocarril, bueno, que en las zonas rurales. En las zonas rurales latinoamericanas, esto es un fenómeno muy tardío, ¿no? El de una mano de obra asalariada y con derechos, ¿no? Porque esa es la otra, ¿no? Esto lo vamos a ver también en otra clase, toda la lucha de los trabajadores por mejoras en su situación llega primero a los trabajadores urbanos y muy tardíamente a los trabajadores rurales. Bueno, ahora sí vamos a volver atrás. ¿Están cansados? ¿Quieren que hagamos un recreíto? Y me falta todavía un poco. ¿O quieren que sigamos? ¿Qué hora es? ¿Las 5? Podemos hacer, porque me queda para explicarles un trechito. ¿Hacemos unos 5 minutos de descanso? ¿Sí? Paramos 5 minutos. Y ahí sí.
Bueno, vamos a continuar entonces. Antes que nada les hago un aviso. No está confirmado, pero les digo desde ya para que sepan cómo vamos a operar en este caso. Pareciera ser, porque Dunjun no lo confirmo todavía, que podría haber paro el 1 y el 2, es decir, jueves y viernes de la semana, de esta semana. En ese caso, afectaría nuevamente a los prácticos. Entonces, para que esto no nos ocurra, si así fuera, ¿no? Ustedes fíjense bien en el aula virtual lo que vamos a anunciar, pero si así fuera, vamos a hacer el práctico el miércoles, ¿m? En lugar del teórico, ¿sí? Pero lo vamos a confirmar. Es decir, que ustedes preparen el práctico 1 porque lo vamos a discutir a los textos, ¿no? Así que esto lo vamos a confirmar para que no nos quedemos sin el práctico. Sí. Sí, van a estar todos. No, sí entramos. Sí entramos. Hay un video también que ya no sé si alguno intentó poderlo ver con el enlace que estaba. Hemos cambiado el enlace porque remitía directamente al canal Encuentro y ya no está en el canal Encuentro, era, ¿no? Sí, ya no está en el canal Encuentro. Pero ahora ya está colgado en el aula virtual, así que lo van a poder ver sin problema. Ese video es cortito, véanlo, dura media hora y es relativo a cómo se inserta Argentina en la División Internacional del Trabajo. Afirma lo que veníamos conversando recién. Así que ayuda mucho en eso. No dejen de ver, cuando nosotros les recomendamos un video, no dejen de verlo porque realmente ayuda. Bueno, muy bien. Entonces, el miércoles de la semana que viene, el miércoles de esta semana, disculpen, nos vemos, ya sea para teórico o para práctico. Ustedes ya estén preparados. Bien. Bueno, vamos a ver los cambios en la tierra. Vimos en capitales, vimos en mano de obra y ahora vamos a ver los cambios en relación a la tierra. Bueno, así como el liberalismo considera que la mano de obra es una mercancía, lo mismo considera en torno a la tierra. La tierra, la superficie terrestre, es un bien que debe entrar al mercado. Y es un bien factible de oferta y de demanda. Es una mercancía como lo es la mano de obra, como lo es otra mercancía. Entonces, no puede empezar sobre la tierra. La tierra tiene que estar libre, tiene que estar liberada de condicionantes que le impidan poder ser ofrecida libremente en el mercado. Ahora, ¿cuáles son esos condicionantes? En general, en sociedades de antiguo régimen, y esto continuaba ocurriendo en muchos países latinoamericanos y en muchas, sobre todo en propiedades rurales. Sobre estas propiedades podían llegar a pesar algunos factores que hacían que no pudiesen entrar libremente al mercado, que no pudieran venderse. Eso es lo que se llamaba propiedad amortizada. Es decir, aquellas que no podían venderse. Por ejemplo, no podía venderse ciertas propiedades de la iglesia, propiedades de los conventos. Propiedades de los conventos estaban amortizadas porque se consideraba que era de la comunidad religiosa y debía conservarse como sostén de esa comunidad. Porque, a ver, ¿cuál era
¿cuál era el razonamiento que hacía que una propiedad no pudiera venderse? El razonamiento era que esa propiedad tenía una producción que estaba destinada al sustento de determinada comunidad. Por lo tanto, no podía venderse. Eran propiedades amortizadas. Ustedes deben haber escuchado hablar alguna vez también de la institución del mayorazgo, que esa era otra institución que hacía que la propiedad estuviese amortizada. ¿Qué era el mayorazgo? Era un régimen que venía de la sociedad feudal, donde se trataba de mantener las propiedades en manos de un mismo linaje, de una misma familia. La tierra, en realidad, era la forma de riqueza. Por lo tanto, en una propiedad, en una familia noble, la posesión de la tierra le iba a proporcionar su riqueza. No solamente por su producción, sino por la renta que obtenía cobrándole a los campesinos por el uso de la tierra, por el uso del molino, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esas tierras no podían venderse, las tierras que entraban en un régimen de mayorazgo no podían venderse, sí se podían explotar, pero no podían venderse. Entonces, el responsable del mayorazgo, que solía ser el varón mayor dentro de la sucesión, cuando moría el titular del mayorazgo, el hijo varón mayor era el responsable. Podía recaer el mayorazgo en una mujer, pero en general era el hijo varón mayor, que podía explotar esas tierras pero no venderlas. Eso pasaba, por ejemplo, lo tenemos el ejemplo acá, el que se conoce como Marqués de Yavi, que era el mayorazgo del Valle de Tojo, porque en realidad es el Marqués del Valle de Tojo, que tiene propiedades en Bolivia y en Argentina, y eran propiedades que estaban bajo mayorazgo, es decir, que se heredaban a través de sucesión, pero que no podían venderse. Había otro tipo de propiedades amortizadas, que eran las propiedades de los municipios, de los pueblos, que eran las tierras que rodeaban al casco urbano, digamos, del pueblo, y las tierras que rodeaban, que muchas veces eran tierras de lo que se conocía como tierras de pan llevar, donde se desarrollaban ciertos cultivos, o eran tierras protegidas porque allí estaban los bosques, de donde se extraía madera, donde se podía cazar, ¿no? O donde había el acceso a los recursos hídricos, ¿no? A las aguas, etc. Eran tierras que los pueblos, los municipios, no podían vender. Pasaba lo mismo con las tierras de los pueblos de indios. Lo que se llamaba pueblos de indios, que ese era el nombre que recibían durante la colonia, y continuaron llamando así como pueblos de indios. Las tierras de los pueblos de indios, que eran tierras comunales, además, como ocurría con las tierras de los pueblos, que también de los municipios, que eran pueblos y tierras comunales, no podían enajenarse, no podían venderse porque esta era una prohibición que venía desde la colonia, porque se suponía que esas tierras permitirían a los indígenas su independencia en relación con los propietarios de haciendas y de fincas de la zona. Eso permitiría a los indígenas la subsistencia, ¿no? Donde cultivar, donde pastar sus animales. Bueno, todas esas eran propiedades amortizadas. Lo que se va a hacer ahora es hacer de esas propiedades amortizadas propiedades que entran al mercado. Propiedades liberadas para poder ser vendidas. ¿Por qué todo esto? Porque se está tratando de ampliar la cantidad de tierras disponibles para estas economías basadas fundamentalmente en la explotación de la tierra, ya sea agrícola, ya sea ganadera o ya sea explotación minera. Entonces, hay
lo que hacen los estados nacionales, los gobiernos de estos nuevos estados nacionales, es avanzar sobre estas tierras amortizadas de las comunidades indígenas, de las comunidades religiosas, y también avanzar sobre aquellas tierras que estaban todavía bajo dominio de sociedades indígenas que no habían podido ser sojuzgadas. Bueno, ahora sí. La próxima. Bueno, esto les traigo yo para que ustedes vean cuáles son, en el caso de Argentina, y se ve también en otros países, esas tierras que estaban bajo el dominio de pueblos indígenas. Miren ustedes la imagen de Argentina. Esto es Argentina, primer censo nacional, época de Sarmiento. Bueno, fíjense las provincias, lo que se llaman las 14 provincias históricas, y todas estas regiones, ¿no?, que están en este celeste grisáceo, ¿no?, son regiones dominadas por los indígenas. Son regiones sobre las cuales, después de las campañas, ¿se acuerdan que yo les hablé clase pasada? Después de las campañas se forman territorios nacionales. ¿Se acuerdan que les dije no son provincias, son territorios nacionales? Bueno, toda la región, miren, el sur de Mendoza, de San Luis, de Córdoba, de Santa Fe, gran parte de la provincia de Buenos Aires, hacia abajo, todos son territorios indígenas. Lo mismo pasa con lo que se llama el Gran Chaco. Fíjese que no solamente es Chaco y Formosa, sino parte de Salta, parte de Jujuy, de Santiago del Estero, de la provincia de Santa Fe, y después abarca una muy buena parte de Paraguay y de Bolivia. Esa es la región del Gran Chaco también, que es una región indígena. Este otro manchón, la provincia de Misiones, lo que hoy día es la provincia de Misiones, esa era la región guaraní, de justamente las Misiones, de ahí el nombre, ¿no?, de la provincia de Misiones, justamente de estas misiones guaraníes. Lo mismo pasa acá, ¿no? Acá casi no se ve, en el sur de Chile. Y si nos fuéramos con el mapa más allá, tendríamos toda la región de la Amazonía. Si nos vamos más para el norte, tenemos en México toda la península de Yucatán, todo el norte de México. Bueno, es una situación general en América Latina. Entonces, esta apetencia de nuevas tierras para ser incorporadas al mercado tiene que ver con la expansión sobre estos territorios indígenas, y también tiene que ver, esto por un lado, con la expansión sobre pueblos indígenas que habían sido sojuzgados durante la colonia y tenían propiedades comunales amortizadas, o también sobre propiedad de la iglesia, de comunidades religiosas, o sobre propiedad de los municipios. Ahora sí. Bueno, acá hay una diferencia de concepción. Cuando nosotros hablamos de propiedad privada, de propiedad, tenemos la idea de propiedad privada, que es la que se impuso y es la que nosotros hemos naturalizado como la propiedad. Pero en realidad la propiedad tiene un desarrollo histórico grande y particular. El concepto de propiedad no es lo mismo en todos los lugares y en todos los tiempos. Lo que se entendía en el antiguo régimen como propiedad, en realidad era una serie de derechos, de múltiples derechos sobre la misma cosa. Porque a lo mejor nadie tenía, esto es lo más importante para que ustedes entiendan, nadie tenía todos los derechos sobre una misma cosa. ¿Qué quiere decir esto? En la propiedad privada, el titular o los titulares de la propiedad tienen todos los derechos sobre la misma cosa. Por ejemplo, yo tengo una casa, ¿no? Es mi casa. Lo mismo le va a pasar a cualquiera de ustedes. Yo sobre esa casa puedo construir otra. Puedo alquilarla. Puedo ponerla a la venta. Puedo subdividirla.
puedo dejar de usar una parte, puedo derribar una pared, puedo poner un inquilino a que viva conmigo, puedo subdividirla y poner 5 inquilinos. Es decir, yo tengo todos los derechos a hacer lo que yo estime sobre esa propiedad, salvo quemarla y quemar la propiedad del vecino, ¿no es cierto? Ahí se me acabó el derecho, digamos, cuando afecto a la propiedad de otro. Pero si no, yo tengo todos los derechos sobre mi propiedad. ¿Cómo se consideraba una propiedad en el antiguo régimen? Ninguna persona tenía todos los derechos sobre la misma cosa. Entonces, y esto si ustedes lo miran un poquito y se han visto películas del feudalismo, lo han estudiado un poco más, lo van a entender mejor. Hay un campo. El propietario de ese campo, esto estamos hablando de propiedad de antiguo régimen, no puede cercarlo, no puede poner una cerca, no puede hacerle una zanja alrededor para que no entre nadie, no puede poner palos, no lo puede cerrar, no lo puede cercar. ¿Por qué no lo puede cercar? Porque él en realidad tiene algunos derechos, él puede cultivar, pero no puede cultivar en cualquier momento lo que quiera. Tiene que cultivar en el momento en que los demás vecinos cultivan y según el tipo de cultivo que esa comunidad ha decidido hacer por las razones que fuera. Pero una vez que cosecha, debe dejar liberado ese campo porque todos los vecinos tienen derecho a llevar a sus animales a pastar a ese campo. Y él no lo puede prohibir porque son derechos de otro. Igual que tienen derecho de paso. Igual que si hay una acequia que corre o hay una laguna en el medio, esa laguna no es de propiedad privada. Es decir, hay derechos de todos los vecinos a llevar a sus animales a abrevar en esa laguna. Entonces, los derechos son múltiples y esto está reglado. Hay reglas sobre esos derechos. No es que cualquiera tiene cualquier derecho, sobre todo hay reglas. Hay quienes lo tienen y quienes no lo tienen y esas reglas varían de comunidad en comunidad. Entonces, la idea de que el propietario tiene todos los derechos sobre una misma cosa es una idea que viene de fines del siglo XVIII y es lo que comienza a llamarse propiedad perfecta. Entonces, perfeccionar la propiedad es hacer que todos los derechos converjan en él o los propietarios. Por eso usted dice, la propiedad privada es única en eso, en ese sentido. Hay un único o únicos propietarios de todos los derechos. Esto que yo les decía implica dominios divididos. Esto de varios derechos implica dominios divididos. Y entre estos dominios divididos hay la clasificación. En algún momento vamos a volver sobre esto. Justo estamos hablando, vamos a tener una charla después sobre esto. La cuestión de los dominios divididos implica en general la existencia de dos dominios. Un dominio útil, que es aquel que efectivamente está en la tierra, la trabaja, vive, etcétera, etcétera. Y un dominio teórico, que sería el directo. Ese dominio teórico es el que le permite a una persona cobrarle una renta al que ejerce el dominio directo. Esa era la situación del feudalismo, si ustedes lo piensan. El señor feudal les cobraba a sus campesinos que ejercían el dominio útil. Porque en teoría el señor feudal tenía el dominio directo de esas tierras. Bueno, eso mismo se pensó respecto de los pueblos de indios. Cuando se empezó a discutir qué hacer después de la independencia, se empezó a discutir qué hacer con las tierras de los pueblos de indios,
Entonces, se argumentó que la corona, los reyes, habían entregado a los pueblos de indios el dominio útil, pero que el dominio directo había quedado en manos de los reyes. Y eso era lo que les permitía cobrar el tributo a los reyes. Esta teoría del dominio dividido va a permitir después algunas formas de desamortización de los pueblos de indios. ¿Vamos hasta ahí bien? ¿Sí? Bueno. Hay otra cosa, otra característica de la propiedad del antiguo régimen que podía ser colectiva. Podía ser individual, pero podía ser colectiva. La propiedad colectiva era, como yo les decía recién, era de alguna congregación. Una congregación religiosa, un municipio, un pueblo de indios. Es decir, no eran personas, ¿no? No eran personas sumadas, digamos, a título individual, no era una sumatoria de personas individuales, sino que era una corporación. Esa era la propiedad colectiva. En el caso de la propiedad ya en el pensamiento liberal, la propiedad tenía que ser propiedad privada. Entonces, el concepto de propiedad privada se opone al concepto de propiedad colectiva. Bueno, y lo otro que está ahí, sometidas a múltiples cargas, censos o servidumbres, que era, las servidumbres eran derechos, ¿no? Por ejemplo, una propiedad sometida a servidumbre, todavía se usa ese término, una propiedad sometida a servidumbre es que tenía los vecinos de la comunidad un derecho de paso, por ejemplo, ¿no? Eso era un derecho de servidumbre. No es un concepto de servidumbre como el de servidumbre de un ser humano, ¿no? No es ese concepto. Bueno, esto queda claro entonces, las diferencias entre propiedad, porque en esto se basa la desamortización, ¿no? De transformar estas propiedades de antiguo régimen en propiedad privada. Bueno, ahí les pongo yo propiedad amortizada o vinculada y que son los casos, ¿no? Que yo les decía. Existen 3 tipos de vinculación. Propiedad vinculada, es decir, que estaba amortizada. Las manos muertas de la iglesia, que son las propiedades de los conventos religiosos, de las iglesias. El mayorazgo, que es el caso que yo les comenté, y los bienes comunales de los pueblos. Sobre esos tipos de vinculación es que en un momento u otro, más temprano o más tarde, empiezan a actuar los gobiernos liberales para transformarlas en propiedad privada. Eso ocurrió, de los casos más tempranos es en México, que ocasionó una guerra, son las reformas liberales de Benito Juárez, en México hacia 1850. La ley de desamortización de Benito Juárez fue de las más tempranas y sobre todo cae en las propiedades de la iglesia, pero también en las propiedades de los pueblos indígenas. Y después, en los otros países latinoamericanos son un poquito más tardías, en algunos con más fuerza, en otros con menos fuerza. Bueno, en realidad, en Argentina, Rivadavia hace una política de desamortización con los bienes de las iglesias. Es también de las desamortizaciones tempranas en relación a los bienes de la iglesia. Bueno. Ahora sí. Bueno, acá que les pongo yo, de la desamortización como proceso iniciado en Europa a finales del siglo XVIII, asociado a la sociedad burguesa, a la sociedad burguesa moderna, a través de las cuales se propone poner fin a las formas de antiguo régimen. Esto ocurre
en todos los países europeos. En Francia es muy notorio, en el siglo XVIII acompaña a la revolución, todos estos procesos acompañan a las revoluciones, a las denominadas revoluciones burguesas. Bueno, entonces las acciones de desamortización implicaron la venta de los bienes corporativos y comunales, la de las iglesias, los municipios, la división de la propiedad indígena común, que si no pierden sus bienes, pierden la propiedad comunal porque se transforma en propiedad privada, se titulariza a nombre de los individuos que forman la comunidad de indígenas. La prohibición de los gravámenes perpetuos sobre la tierra. Por ejemplo, aquellos en los cuales el titular del dominio útil le pagaba al titular del dominio directo. Eso podía ser un gravamen. Bueno, entonces bajo el término genérico de desamortizaciones se incluyó procesos jurídicos tan distintos como lo fueron las desvinculaciones, supongamos separar las propiedades que estaban unidas en un mayorazgo, es una desvinculación. Las secularizaciones, transformar los bienes de la iglesia en bienes estatales, esos son secularizaciones. Las fiscalizaciones, hacer fiscales también pasa con bienes de comunidades religiosas que pasan a ser administrados por el fisco, y eso ocurre con propiedades de la Quebrada de Humahuaca, de las comunidades de Quebrada de Humahuaca en Jujuy, por ejemplo, ya lo vamos a ver después a eso, ¿no? Y hasta la redención de censos perpetuos, bueno, eso es un proceso más complejo. Bueno, esto lo vamos a dejar para la próxima clase, donde vamos a hablar un poco más en detalle sobre procesos en la historia de Jujuy, el próximo teórico. Vamos a ver procesos socioeconómicos de historia de Jujuy que explican muchas de estas cosas. Entonces, esto lo vamos a dejar para ese momento. Y creo que estamos acá y ahí con eso hemos finalizado. Bueno, ha sido una clase larga. Es un proceso largo, pero bueno, quiero dejarles los lineamientos generales. Los PowerPoint ayudan mucho después cuando vayan a estudiar, es una guía. Las lecturas están dadas para apuntar a esto. En este proceso, en esta idea de todos los cambios en los factores de producción, hay un texto clave que es el de, ya les digo. Corol y Tandeter, el de Historia Económica de América Latina. Ese es un librito, chico del Fondo de Cultura Económica, y la mitad está dividida en dos mitades, en colonial y en republicana. Toda la parte republicana la vamos a usar. Es un librito que lo vamos a tener para consulta en todos los periodos, porque llega hasta la década del 60, más o menos, de 1960. Así que Corol y Tandeter. Ahí están explicados justamente todos estos cambios en los factores de producción. Bueno, y lo último acá, que ya me estaba olvidando que estaba esta diapositiva. Hablamos muchas veces de modernización en esto, ¿no? En este proceso de modernización. Esta idea de modernización está vinculada a la idea de progreso, ¿no? La idea de progreso es una idea de progreso basado en el conocimiento científico, en la materialidad de ese conocimiento, ¿no? En algunos elementos que llevarían al progreso, como es el de los ferrocarriles. Si hay un símbolo de progreso de la época, es el ferrocarril, ¿no? De modernidad, de progreso, lo mismo que el barco a vapor, ¿no? Bueno, el telégrafo, el teléfono, el alumbrado eléctrico en las ciudades, la pavimentación de las calles en las ciudades, los tranvías
los tranvías, ¿m? Como medio de locomoción dentro de la ciudad. Estos edificios públicos de los cuales hablamos, ¿no? Es decir, en general con una arquitectura, en la gran mayoría una arquitectura de influencia francesa, ¿no? Nuestra Casa de Gobierno tiene ese tipo de arquitectura, que eran también, ¿no?, los símbolos de progreso. El nuevo puerto, los puertos modernos, ¿no? Los puertos que son fundamentales, porque estas economías eran economías volcadas al exterior, programadas para su conexión con el exterior. Entonces, el ferrocarril y el puerto, igual que la navegación a vapor, eran los elementos básicos de estas economías. El telégrafo es fundamental para las cuestiones financieras. Las cuestiones financieras se asientan, la actualidad de la información, en el mundo financiero la actualidad de la información es importantísima y eso lo permite el telégrafo, además del teléfono. Bueno, ahora sí será la última, ¿no? Gracias por... Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta o alguna otra cuestión que quieran plantear? ¿No? Bueno, entonces, lean, por favor, vean la película, lean el primer práctico, fíjense el martes o el miércoles a la mañana cómo venimos con los anuncios. Lo que pasa es que no anunció nada Diunju, y eso es lo que estamos esperando. Tenemos el anuncio de Conado Histórica, pero no el de Adiunju. Entonces vamos a ver qué decide Adiunju, y en base a eso, si ven que hay adhesión al paro, lo vamos a poner en el aula virtual y el práctico lo vamos a hacer el miércoles, ¿sí? En el horario del teórico. Y ahí, ahí les avisamos también a ustedes. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o algo. Lo que hizo Rivadavia en Argentina con las tierras es la enfiteusis. Ahora explico. Acá hay una pregunta con respecto a si lo que hizo Rivadavia con las tierras es la enfiteusis. Sí, la enfiteusis es una forma, a ver, primero antes les cuento, vamos a tener una clase, vamos a tener el 19 de septiembre, el lunes 19 de septiembre, una clase que va a ser en realidad una conferencia debate. El tema es el tema que voy a desarrollar en la cátedra, que tiene que ver con la problemática de tierras en Jujuy entre el radicalismo y el peronismo, que tiene que ver con estas cuestiones de la enfiteusis también como forma de propiedad. La particularidad es que voy a exponer yo en base a una publicación, a la publicación de un texto, y voy a tener un comentarista. Y vamos a tenerle después la intervención de todos los que estén presentes. Es decir, que además de ustedes, como estudiantes de la cátedra, puede haber otro tipo de público. Es decir, que vamos a hacer una experiencia distinta. Y van a escucharme exponer a mí y una persona que va a hacer comentarios y preguntas y críticas a mi trabajo. Y van a escuchar a ver qué tal me desenvuelvo. A ver. Así que van a presenciar una especie de exposición tipo un congreso, ¿no? Así que pienso que va a ser una cuestión interesante. Y una de las cuestiones nodos ahí es la enfiteusis, cuando se aplica en Jujuy, en las tierras de pueblos de indios. Y acá lo que me está preguntando Azucena es si lo que hizo Rivadavia con las tierras es la enfiteusis. No con las tierras de la iglesia, pero sí lo que hace Rivadavia es implementar la enfiteusis, que es una forma antigua de propiedad de dominio dividido, sobre las tierras que las campañas contra los indígenas iban liberando. Aquellas tierras de las cuales iban corriendo los indígenas en las campañas militares y que se incorporaban a la producción agrícola ganadera, que eran tierras que eran del Estado,
Lo que hace Rivadavia es entregarlas a particulares en enfiteusis. ¿Esto qué quiere decir? Que no les entrega la propiedad en el sentido de propiedad perfecta con todos los derechos. Les entrega solo el dominio útil y el dominio directo lo conserva el Estado, lo conserva la provincia de Buenos Aires en ese caso. Y entonces los enfiteutas debían pagar una renta, una especie de alquiler por el uso de esa tierra. Eso es lo que hace Rivadavia, pero lo hace con las tierras que se iban, de las cuales se desplazaban a los indígenas. ¿Mm? Y eso es lo que después se ensaya en la provincia de Jujuy con las tierras de la Quebrada de Humahuaca, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Bueno, profe, alguien pregunta, ¿puedo sumarme de oyente a las clases prácticas, por favor? Y no sé, de oyente, creo que no tenemos conexión virtual en las clases prácticas, pero no virtualmente, pero sí, sí personalmente. ¿Eh? Sí personalmente. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces estamos. Bueno, nos vemos el miércoles. Gracias. Hasta luego.